¿Cómo estás, Severo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Darío? Gusto en verte y a ti, a tu auditorio. Espero que sigas mejor. Pues ahí vamos. Adelante, pues muy variado el tema, ¿no? La Corte, la reforma eléctrica y el tratado. Lo dirás quizás porque ya asomó la intención de Estados Unidos de invocar al panel en materia energética. Y bueno, por supuesto que es parte de la ecuación y sobre todo también ya se asomó por ahí un proyecto de la Corte, Darío. Y para resolver el tema de la reforma eléctrica, y como tú y el auditorio saben, en 2021 se presentaron reformas a la Ley de Industria Eléctrica, Darío, antecedidas por una reforma constitucional que no transitó. Estas reformas a la Ley de Industria Eléctrica fueron impugnadas de varias formas por una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales y unos amparos que por ahí siguieron, y es de lo que vamos a hablar. Y esa acción de inconstitucionalidad dio origen a esa famosa sesión de la Corte en donde la reforma no fue ni válida ni inválida, sino todo lo contrario, y se quedó en el limbo, Darío, una sesión extraña con un mecanismo de votación que yo no había visto por lo menos nunca, y bueno, se quedó así, en una incertidumbre. Si tú me preguntas a mí, Darío, oye, Severo, ¿cómo le hacemos para frenar al sector eléctrico entendido todo en su conjunto? Yo te diría, oye, Darío, mueve las reglas y crea confusión. Eso sería suficiente para que alguien que sabe que si hunde capital en un proyecto tiene su retorno en 10 o 15 años, la piense dos veces. Y así es como quedamos. Ahora, esos amparos que trascendieron fueron resueltos por los juzgados de distritos favorablemente, fueron recurridos por las autoridades, se fueron a los tribunales colegiados y la Corte, por el tamaño del asunto, tomó ese asunto, valga la redundancia, y acaban de filtrar por ahí hace unas semanas un proyecto. Ese asunto cayó en la segunda sala. En esa segunda sala está el ministro Lainez, quien es el que hace ese proyecto que está filtrado, todavía no es una sentencia ni una resolución. También están la ministra Yasmín Esquivel, también está la ministra Loreta Ortiz Alf, está Luis María Aguilar y está el ministro Pérez Dayán, 5. Con 3 ministros que voten a favor, esa resolución pasa. Lo importante de este proyecto, Darío, es que la Corte, es una sentencia de 100 páginas, Darío, y no vamos a decirla aquí, pero sí podemos dar es la esencia de este proyecto y por qué es importante. Y la esencia es que empieza a dar un marco constitucional sobre la industria eléctrica. Nos empieza a decir esas cuatro patitas, por resumirlo de una manera, que deben de caracterizar a la industria eléctrica. La primera patita sería esta idea de la rectoría del Estado, Darío, cuando la Constitución reserva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional al Estado y la transmisión y la distribución. Y a la vez nos dice que esa rectoría del Estado no es ilimitada, que tú no puedes agarrar partecitas, que tienes que agarrar todo lo que dice la Constitución para construir una política pública. Esa es la primera patita. La segunda patita es, oye, la generación y la comercialización son áreas competitivas, porque eso favorece a la población, porque aseguramos que haya el mejor precio y la mejor calidad. Eso empieza a desdoblarse en la resolución, muy importante, Darío. La sustentabilidad como un principio constitucional. No mencionan los tratados, Darío, pero la sustentabilidad no solamente es un principio constitucional, sino un principio internacional. Si lo vuelas en la Constitución, te lo vas a encontrar en los tratados, que también es Constitución. Y la cuarta patita es esta idea de las empresas públicas, Darío, del Estado, que tienen que dar valor económico. Y sobre todo hace un apunte muy importante y dice que esta idea de fortalecimiento de las empresas públicas no requiere necesariamente eliminar a la competencia. Esto es fundamental, porque quiere decir que hay muchas otras formas de fortalecer a las empresas públicas y eso va a quedar plasmado como una decisión constitucional. Sí. Ahora, eso que mencionas... Dime una cosa, Severo, regresando al tema de la votación. ¿Es lo mismo que voten 4 ministros a favor, pues, de desactivar esta reforma del presidente López Obrador a que voten 3? Sí, en las salas, sí, Darío, es una mayoría simple. Si votan 3,
se otorga la protección constitucional a las empresas que interpusieron el amparo, Darío. Eso quiere decir que todas las empresas que están dentro de este asunto, dentro de este expediente, quedan protegidas. ¿Y si votan cuatro? ¿Y si votaran cuatro a favor? Es lo mismo. También. Sí. Bueno, te lo pregunto porque, pues, con esto de que ya están muy definidas las posiciones, está más que cantada cómo va a salir esa votación, ¿no? O sea, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz van a votar en contra del proyecto del ministro Lainez, pero el resto de los miembros de esa sala sí le van a dar el voto a favor. Muy probablemente, Darío, por eso me atreví a hablar del proyecto, porque parece que va a salir por ahí. Y tú mencionaste algo al principio de la entrevista muy importante. Hace unos días, Darío, dio un discurso el embajador de Estados Unidos en la inauguración de un centro de distribución de Amazon. Y palabras más, palabras menos, lo que dijo fue, a ver, señores, hay tal cantidad de diferencias en este tema energético que vámonos al panel. Punto. Eso quiere, la señal que te mandan ahí, Darío, es que están listos los norteamericanos para llevarnos al panel. Y en el panel la vamos a tener muy difícil porque incluso la Constitución les va a dar la razón. Entonces, la Corte empieza a construir el andamiaje constitucional para enderezar a la industria eléctrica, Darío, en un momento importantísimo. ¿Qué te digo a ti? En un momento de nearshoring, que ya lo hablamos el programa pasado, que vamos a medio gas, en un momento electoral. Entonces, parece que se empieza a desdoblar un poco este tema de la industria eléctrica. Esperemos la resolución, Darío. Parece que vendría en ese sentido por la composición de la segunda sala, Darío. Pues Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. Como siempre, muchas gracias por tu comentario. A ti un abrazo y que te mejores, Darío. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos.